A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevista Quito TV por la señal de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Pero además nos pueden ver fuera de nuestra cobertura provincial desde cualquier parte del mundo entrando a nuestra página web www.telesucesos.net o en Facebook Live. Ahí está 24 horas la programación del canal en vivo y en directo. En Facebook somos Telesucesos Quito. Como todas las semanas me acompaña en este espacio el doctor Simón Espinosa Cordero y tenemos el gusto de tener hoy como invitado a Delfín Tenesaca, quien es una importante personalidad, digamos, de nuestro país, nacido en la comunidad de Mayorazgo en Guamote, ¿no? Dirigente de su comunidad, uno de los pocos discípulos de Monseñor Proaño, director por cerca de 10 años del Centro de Formación Indígena, dirigente del movimiento indígena de Chimborazo, luego de la Ecua Runari, lideró un potente levantamiento indígena cuando se evitó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre otros cargos que ha ejercido, y de los últimos podemos hablar como representante del Consejo de Participación y Control Social Transitorio que estuvo al mando del desaparecido doctor Julio César Trujillo, usted como representante en Chimborazo. Delfín, permítame decirle así, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Quiero agradecer más bien esta entrevista a través del doctor Simón, y para mí es un honor de volver a los medios de comunicación a decir cómo andamos desde las comunidades indígenas, pero también cuál es la situación de nuestro país y qué propuestas, qué ideas tenemos por delante. Perfecto. Doctor, bienvenido. Bienvenido, Delfín. Y sin más, le escuchamos lo que usted acaba de decir que quiere decir. Perfecto. Empezamos con la situación actual del país un poco y luego para ir retrocediendo el tiempo, ¿no? Porque existe algo también desde la primera Constitución de la República del Ecuador. Tal vez comencemos por la primera Constitución de la República, donde el movimiento indígena era parte o se le otorgó al clero, ¿fue así? ¿Cómo está? Empecemos por eso. Claro, bueno, yo estoy hablando con las personas que voy encontrando en las comunidades, en las organizaciones, y es muy importante ver este 11 de septiembre que reunieron los asambleístas, los honorables asambleístas, más de 137 asambleístas que estuvieron presentes y celebraban con bombos y platillos, con un desfile muy grande, y bueno, pues decían que están celebrando la fundación de la República. ¿Esto fue este año? Este año, recién septiembre. Fresquito, calientito, sí, como suelen decir. A los 189 años de los 189 años de la fundación de la República. Ajá. Entonces, esto nos hemos preguntado, ¿qué están celebrando? ¿Qué pasó con los pueblos indígenas en esa época? Claro, desde las comunidades, como yo también soy indígena, entonces yo les digo, ¿qué pasó? Y encontramos el artículo 68 de la primera Constitución. Hasta ahora conocemos que hay más de 20 constituciones, pero en esa primera Constitución y en ese artículo manifiesta que el Honorable Congreso encarga a los venerables curas párrocos, a los indígenas inocentes, abyectas y miserables. Solo con esas tres palabras casi nos vamos. Eso dice así en la Constitución. Eso es lo que dice, ¿no? Porque tiene el texto. Tengo el texto léanos, aquí precisamente. Léanos mira, despacito. Lo que dice, vea, Constitución de 1830. Nosotros los representantes del Estado del Ecuador, reunidos en Congreso,
con el objeto de establecer la forma de gobierno más conforme con a la voluntad y necesidad de los pueblos que representamos, hemos acordado la siguiente Constitución del Estado del Ecuador. Artículo 68. Este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable. Y nosotros, claro, hemos difundido estos ¿Qué significa cada uno de estos términos? Estas palabras, estos términos, ajá, y cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Y cuando nos descubrimos, dice, inocente, que no tiene conciencia del bien ni del mal. Imagínense. Abyecto, persona que comete actos despreciables o viles en extremo. Persona depravada, ruin, malvada, despreciable. Ser rastrero, capaz de las mayores traiciones y deslealtades. Miserables, persona que es muy desgraciada e infeliz, que vive en un estado de pobreza extrema. Y con esto de la pobreza extrema, claro que nos prende el foco a decirles, oiga, en la provincia de Chimborazo tenemos las comunidades indígenas con 60% de la desnutrición infantil con los niños menores de edad. Y digo, bueno, a la final hay los asambleístas, inclusive bueno, indígenas, ajá, y ¿saben o no saben? ¿Saben qué es lo que aprobaron en 2017? Porque en 2017 aprobaron esto y declararon que el 11 de septiembre de cada año celebrarían esta fundación de la República. Entonces yo también estoy recorriendo por todo lado preguntando, oiga, ¿ustedes están felices? Inclusive ayer en la CONAIE he manifestado en una reunión cuando les dije, miren compañeros, si queremos hacer una universidad indígena, pues tenemos que entender que el Estado ecuatoriano, a través de nuestros representantes, cómo nos consideran a los indígenas. Y no es fácil en donde digan, bueno, a ver, presten sus mallas curriculares para aprobar la universidad. No van a decir fácil, a ver, venga, Delfín, hágase rector de la universidad. Van a decir que estos abyectos, miserables, inocentes, no van a saber nada. Entonces, por eso creo que es una lucha continua sobre esta situación. Y creo que es muy importante recorrer la historia ecuatoriana, cuánto hemos padecido, y ahora nos preguntamos, ¿eso acaba o no acaba? Y con eso encontramos varios datos, por ejemplo, en tema de la educación. ¿Cuánto hemos preparado, no es cierto? Y quizás en la administración pública, ¿cuántas autoridades indígenas están? Se dice que estamos en el Estado plurinacional. ¿Cuántos ministros indígenas tenemos en el país? No es por la misión política, pero es... interrumpo. Sí. Usted los indígenas son ciudadanos del Ecuador, ¿desde qué año? Apenas, quizás desde 1979, de 1980, desde que volvió la democracia, cuando elegimos al presidente Jaime Roldós. Allí se les dio la ciudadanía ecuatoriana a los indígenas. O sea, es grave. Claro. Antes de eso eran, hágase cargo el clero, este grupito de indígenas hágase cargo usted. Claro, es decir... Peloteados continuamente. Porque ¿no? Ciudadano, en las distintas constituciones, la condición para ser ciudadano era que tuvieran tal edad y que supieran leer y escribir. Y tener una cantidad de plata. Y tener una cantidad de dinero. Cuando se extendió el voto a los analfabetos, y los indígenas lo eran. Usted me estaba conversando con Carlos Díaz, que tenían un libro de instrucción de España para los párrocos de la colonia. Cuéntenos un poco de eso, porque allí se explica por qué son analfabetos. Bueno, mire, he leído y descubierto ese libro que se llama Itinerario para los párrocos indígenas. Bien interesante. Es 2 tomos, pero es súper grande, un banco, ¿no? Y ahí, en primer lugar, dice, para que los indígenas sean más civilizados,
pues deben entender la santa palabra de Dios. Y los curas párrocos deben estudiar o deben aprender a hablar el quichua para entender a estos indígenas, porque son retrasados, porque tratan de entender, ¿no?, a esos retrasados, qué es lo que conciben como Dios, qué es lo que piensan, ¿no? Entonces, por ahí de 1570, por ahí, ya el rey de España nombra para que aquellos venerables sacerdotes, quizás considerados ya como encomenderos, hagan quizás casi lo que dé la gana. Y precisamente ahora entendemos lo que fue la época de la hacienda. Y en la época de la hacienda, claro, los indígenas solo servíamos para el trabajo. Es como que ahora tenemos un burrito en nuestras familias y las comunidades solo para la carga. Y así también al indígena tenían tanto al hombre como a las mujeres solamente para el trabajo. Pero también para el abuso sexual. En nuestras comunidades indígenas vemos todavía con algunos indígenas con poncho y sombrero, medio blanquitos, medio con ojitos, medio cafeces, medio bonitos, ¿no? De manera que nosotros entendimos, ¿y cómo fue eso? Claro, mucha gente, muchas mujeres jóvenes fueron violadas en las haciendas. Y ahí acudo donde mi padre, que tiene 86 años, él me cuenta que contó su abuelita, y él también llora, y él cuenta, dice que en la hacienda el patrón traía a sus amigos, los hijos de los capataces, para acostarse con las indígenas, o sea, llamaban ya a las chicas, revisaban con los capataces si estaba ya en condiciones o no, y mi abuelita era la que lavaba las sábanas que ensuciaban en estas relaciones, los encontraba con sangre, y entonces esas son las situaciones que ocurrió. Y cuentan en mi pueblo, Guamote, quizás antes de este derecho que adquirimos en 1979, o quizás antes de 1950, 40 por allí, antes de la llegada de Monseñor Proaño, había hacienda de los curas y de las monjas. Por eso aparece Monja Corral, aparecen quizás comunidades de monjas y por ahí. Y entonces esas eran haciendas también de ellos. Y cuentan también que en los catecismos, en las preparaciones matrimoniales, habían servicios que la novia tenía que acostar con el cura o con el sacristán. Y el novio pues tenía que someterles a esas condiciones. Y cuando nosotros averiguamos también las grandes construcciones, como las grandes iglesias, por ejemplo, templos, como en Guamote es pura piedra y todo, son todo el trabajo de los compañeras de esa época, novios, padrinos, priostes, etc. Y entonces todo eso nos hace recordar. Pero bueno, claro, cuando nosotros decimos eso, que nos dicen que somos resentidos, que estamos volviendo a ver la historia, y creo que no es así, sino más bien es para decirles por qué nuestra exigencia de un Estado plurinacional, de un respeto. Igualdad de condiciones, igualdad de condiciones, de derechos y de obligaciones, como tiene que ser. En 2008, cuando nosotros exigimos que el Estado ecuatoriano debe declararse Estado plurinacional y intercultural, manifestamos a decirles respeto en nuestro país. Derechos consagrados que quizás ya tenemos a nivel de quizás las normas internacionales. Por ejemplo, ahí está el convenio 169, las declaraciones de Naciones Unidas. Hemos acudido a eso para decirles, señores de nuestra patria, del Ecuador, señores asambleístas en Montecristi, tienen que entender a respetar a los pueblos indígenas. ¿En la práctica ha servido de algo esto que seamos plurinacional desde el 2008? Desde 2008 ha servido es para pelear, porque estamos peleando a decirles, señores asambleístas, ustedes han leído, por ejemplo, el artículo 171, que ahí está la administración de justicia indígena. Cuando nos han acusado de terrorista, de sabotaje y de todo, nosotros también hemos dicho, han leído el artículo 98, el derecho a la resistencia. Nosotros también hemos exigido, han leído el artículo 57, 56, 57, con 21 numerales, en donde nos da todo el derecho, se llama derechos colectivos. Claro, ellos dicen, no, pero es que esto hay que hacer las leyes.
Bueno, hagan leyes, pero mientras nosotros conocemos la Constitución de la República, nosotros sin ley o con ley vamos a aplicar. Y estamos ejerciendo en la Administración de Justicia Indígena, por ejemplo. Pero también en la lucha, en la defensa de la madre naturaleza, porque la Constitución también reconoce ese derecho a la madre naturaleza. Pero desde 1990 ha cambiado más. Porque en 1990, ustedes recordarán, el gran levantamiento indígena y campesino y popular. Y claro, hasta eso nos decían jíbaros, aucas, así como nos decían inocentes, abiertos, miserables, también nos decían jíbaros, aucas, indios, rocotos, verdugos, y así sucesivamente. Pero desde ahí empezamos a decir que no, nosotros no somos indios. No vamos a nosotros considerar por una locura del Cristóbal Colón o por una ignorancia, no vamos a ser tratados de indios. Nosotros somos, cada pueblo somos con nombres propios. Por ejemplo, yo soy Puruá, soy de la nacionalidad quichua. De manera que no me pueden decir, díganme señor quichua, díganme señor Puruá, díganme Delfín por mi nombre y así, pero yo soy Puruá de la nacionalidad quichua. Y yo tendría doble nacionalidad, porque soy nacionalidad quichua y ecuatoriano. De manera que entonces esos son nuestros reclamos. Y cuando fui dirigente, bueno, pues son las anécdotas importantísimas. A nuestros compañeros, por ejemplo, en los bancos, en las cooperativas, donde vamos a depositar nuestros pequeños recursos, y ahí tiene que decir, sáquese el sombrero, sáquese el sombrero. Las guardias, ahí en la puerta del banco está, sáquese el sombrero. Y nosotros dijimos, pero ¿por qué tenemos que sacar el sombrero? Y decía, no, pues que ahí está la cámara de seguridad está ahí controlando. ¿Pero qué creen que tenemos en el sombrero? En el sombrero no está más que nuestros pelos o los piojitos. No, mentira, no, van a decir que somos piojosos de eso. Entonces, logramos a que las cooperativas en la ciudad de Riobamba y en los bancos no nos obliguen a sacar el sombrero. Desde allí, quizás sentamos con los gerentes a decir, ¿por qué? Bueno, ya si quieren controlar, controlen de otra manera. Bueno, son nuestras luchas, pero las luchas más grandes que tenemos es que nos traten de gente a nosotros también. Y que también no solamente diga, te respetamos, estás bien, no. Nuestros derechos, derecho a educarnos, derecho a la salud, derecho a que nosotros también podemos decidir, podemos dar nuestras posiciones, también tenemos derecho... Ser parte activa. Exacto. Igual con la iglesia tenemos que seguir peleando. Cuando he sido 10 años como director del centro de formación, cuando he sido también 10 años representante del obispo en la provincia de Chimborazo, bautizando, celebrando matrimonios, he tenido que enfrentar con los sacerdotes a decirles, señor sacerdote, entienda nuestra cosmovisión, entienda nuestro pensamiento. Si ustedes me obligan a las 7 de la noche a catecismo, no se puede, porque esa hora es nuestra actividad indígena, otras actividades. Entonces miremos, respetémonos, entendámonos, pero ni hasta ahora no nos entienden, no han puesto interés. Algunos sí, gracias, como por ejemplo hay algunos sacerdotes que estuvieron con Monseñor Leonidas Proaño, que en paz descanse y es conocido en América Latina, en el Ecuador y todos los demás. Con él sí entendimos, porque él sí nos dijo, ustedes son los que pueden transformar el país. Bueno, eso también es un reto para todos nosotros. ¿Será verdad eso? Si es que no nos respetan, ¿cuándo? Pero ¿cuál es nuestro pensamiento? Y eso es muy importante y tenemos también ese orgullo, ese cariño de seguir esos pensamientos. Como el doctor Simón, que también un profesional catedrático que entiende realmente la realidad del país. Y hay muchos como él, como también fue el doctor Julio César Trujillo, desde el tema jurídico nos entendió y todos los demás. Hay gente valiosa, pero hay gente también asimismo que no quieren entender, o será que no mismo tienen esa voluntad, pero sigue todavía habiendo racismo. El movimiento indígena en septiembre del 2019, hoy que estamos grabando la entrevista, ¿cómo está? ¿Está unido? ¿Está separado? Se dice mucho que en la década del expresidente Correa se trató de dividir con el asunto de divide y vencerás, ¿no? ¿Cómo está el movimiento indígena? En 1990, cuando se asustó el país, que había indígenas, que había pueblos y nacionalidades, que la CONAIE era respetada y todo, inmediatamente los gobiernos dijeron, la educación es importante. De manera que entonces, vamos, los militares
invadan a las escuelas y vayan de profesores a cambiar la mentalidad de los pequeños compañeros indígenas, ¿no? Y así fueron tomadas las escuelas. Me acuerdo por las comunidades de Columbe, de Guamote, que los militares daban clases, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos decían? No deben hacer movilizaciones, no deben hacer levantamientos. Ahora hay que pensar en desarrollo. Y desde ahí hemos preguntado, ¿qué es desarrollo para ustedes? Desarrollo no puede ser que unos acumulen tanto y otros mueran de hambre. De manera que entonces el hambre, la pobreza, la desigualdad sí nos tiene dividido. Sí nos tiene, como suelen decir en nuestras comunidades, jodido, como si era. ¿Por qué? Porque los gobiernos o los políticos ofrecen. Y muchas veces nos caímos en esas migajas. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la presencia de las empresas mineras. Las empresas mineras están diciendo, a ver, mira, ¿por qué mueren de hambre si ahí está el oro, ahí está la plata, ahí están las minas, ahí está la tierra, ahí está el agua, ahí está todo? Nosotros vamos a dar fuentes de trabajo. Y entonces el presidente de la comuna, el presidente de la junta, tiene que ponerse al lado del empresario y no al lado del dirigente que está diciendo, cuidemos nuestra naturaleza, cuidemos el medio ambiente, cuidemos esta situación del calentamiento global, está grave. La distribución equitativa. No quieren entender. Muchos quizás dirigentes indígenas a veces se prestan al otro lado y por eso aprovechó de la mejor manera en el gobierno de Rafael Correa, entendió, y para eso creo que sirvió los 3-4 meses de experiencia o prácticas en la provincia de Cotopaxi con los padres salesianos. Coordinó muy bien, me parece, y desde ahí más bien entendió y dijo, vamos a dividir aquí. Y por eso tenemos indígenas del correísmo, indígenas anticorreístas, trabajadores del correísmo, trabajadores anticorreístas, profesores correístas, profesores anticorreístas, y así sucesivamente podemos irnos. Y desde ahí todavía no subsanamos. Pero lo importante, no pudo romper al movimiento indígena, como es la CONAI, por ejemplo. Las organizaciones de la Sierra aglutinados en Ecuarunari, no pudo. Pero sí pudo romper en el sistema económico a decirles que los campesinos sentados en saco de oro muriendo de hambre. Y a veces eso es lo que nos ha metido a decirles, bueno, vamos con el gobierno, hagamos de este partido político, ojalá que ganemos y desde ahí ojalá que adquiramos algún trabajito. Y en eso sí nos ha comprado las conciencias. Y en esa negociación sí nos han metido algunos dirigentes. Quizás piensan que la organización es una empresa de tramitación de trabajo. Yo digo que sí necesitamos trabajo, que es un derecho, pero por un derecho, no porque te tienen que negociar, no porque te tienen que decir, vos eres buen dirigente, entonces venga, te metemos aquí como algún empleado público y cállese, ya no haga movilización. No así, sino más bien por el derecho, por mi capacidad. Quizás ya hay muchos compañeros y compañeras que están preparados, inclusive ya tienen estudios, altos estudios, y tienen que trabajar quizás por sus méritos. Y si hay que ir quizás a debatir y todos los demás, estamos en condiciones. Y pienso que en ese sentido deberíamos tener el trabajo, pero desde nuestros derechos. Doctor, ¿qué le parece todo este tema? Me da mucho gusto oírle, Delfín. Mi comentario es que ustedes han sobrevivido 500 años de opresión. La Iglesia Católica instruía a los párrocos a que no les enseñaran a leer ni a escribir. Esa es una verdad histórica. Entonces tuvieron a un pueblo ignorante durante muchísimos años, y a muchos de ustedes incluso hasta ahora, de modo que han sobrevivido, han ido educándose a costa de esfuerzos. Ahí está el poder y la fuerza de la naturaleza de ustedes, Puruáes y todas las demás nacionalidades que conforman, hablando de Ecuador, a la gente que estuvo aquí y que era dueña de lo que hoy llamamos Ecuador. Entonces, no hay que agachar la cabeza, y la escuela no puede ser una educación cívica de ordenarles no hagan esto.
ustedes tienen, así como hacía Monseñor Proaño, él es el mejor ejemplo, reunirlos y hacerlos discutir. Él usaba como medio la Santa Biblia, sobre todo la palabra del Evangelio, la palabra divina. Yo creo que hay que dar un paso más y usar como medio las experiencias de ustedes. Por ejemplo, temas de discusión para escuelas rurales conducidas por sigamos hablando indígenas, de lo contrario, no, en este rato, porque escuelas rurales dirigidas por ustedes tendrían que hacerles discutir a los niños, bueno, ¿y cómo se alimentaron los ecuatorianos durante 500 años? Si los blancos españoles tenían como deshonor el trabajo manual, si los hacendados vivían de nuestro trabajo. Entonces, nosotros hemos alimentado al país. Bueno, pues, tenemos que tener confianza en nosotros. Ahora sí, si perversamente nos mantienen con desnutrición infantil, es porque saben que la desnutrición infantil va a acabar con el poderoso modo de razonar de ustedes, que es distinto del modo occidental de pensar y de reflexionar. Pero yo creo que parte de hacerse los tontos sobre la desnutrición infantil es porque saben que a la larga eso les va en el futuro a convertir en personas tontas, en maleables, incapaces de estudiar. O sea que yo estoy denunciando en este momento, sea que lo hayan pensado así, o sea que ciertamente de hecho va a suceder así, que estamos destrozando nuestra raíz. Y por eso los ecuatorianos tenemos que abrir los ojos, pues no, ya es hora de que no seamos tan imbéciles, de no leer la historia y de creernos superiores. Cuando los indios con alguna educación han sobresalido, ahora pues los historiadores conservadores están tratando a toda costa de demostrar que Eugenio Espejo no era hijo de un indio peruano, sino que ese indio peruano en realidad provenía de la nobleza española. No hablo más, yo solamente quiero aprovecharme de su presencia, agradecerle, y para eso estamos nosotros, ¿no? Para mostrar a la gente la realidad. Su testimonio ha sido patético. Los españoles no permitieron la enseñanza a través de la iglesia de que los indios sepan leer y escribir. Destruyeron el lenguaje y la escritura de los indios. Yo le he oído a un famoso doctor que hizo muy bien a los indios cuando descubrió el bocio y logró que se pusiera la ley, la ley de la sal yodada, que nos libró a todos los ecuatorianos que comían sal sin yodo de caer en el bocio o de tener bocio. Pero él, me acuerdo claramente, y me perdona mi querido doctor, ya se me fue el nombre. Delfín Tenesaca. No, el doctor. El doctor del bocio. Del bocio. Ajá. El doctor Fierro, pues. Ya. Yo leía hace años un artículo en El Comercio en que decía que parte de nuestra inferioridad frente a Europa y frente a España es que no tuvimos un sistema de lectura y escritura. Y por lo tanto, pues que estábamos en calidad de
ignorantes como hace miles de años, por esa razón, cuando en realidad teníamos los quipus, que es, los españoles, ¿por qué mandaron a quemar los quipus? Los españoles mandaron a quemar los quipus con el pretexto de que eran idolatría e iban contra la religión. Cuando supieron, por medio de algunos sabios, a los cuales hicieron leer el quipu, y los quipus eran sistemas de escritura, de contabilidad, de matemáticas, era una forma de encriptamiento, de codificación, como en la computación, de muchos conocimientos. O sea, ahí estaba una base que también los indios solamente, los incas también eran pues muy racistas con sus conquistadores, ¿no? O sea que sabían cómo leer, cómo escribir, cómo llevar la matemática, cómo llevar la contabilidad, cómo, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero eso desapareció. Se borró. Por orden de los españoles. Hay varios artículos en National Geographic Magazine sobre esto. Entonces, no despreciemos pues de dónde provenimos. Todos nosotros provenimos de nuestras madres o padres indígenas, de nuestros abuelos o padres indígenas. Y con los españoles hay pues hemos formado un nuevo grupo étnico, el mestizo. No despreciemos nuestras raíces, no despreciemos nuestras raíces, ya me callo. Sí. Delfín, ¿cómo se encuentra, le preguntaba, el movimiento a nivel del Ecuador y con estas condiciones, con ser declarado Estado plurinacional desde el 2008, cómo se encuentran las otras comunidades de los países vecinos, donde también existe una gran cantidad de comunidades? ¿Se encuentran en la misma condición nuestra, hablando un poco más ya de cosmovisión, hablando de Perú, de Colombia, de Bolivia, donde existe una gran cantidad? ¿Tienen la misma condición nuestra de seguir todavía en esa lucha social, en esa lucha por ser reconocidos como personas, como seres humanos que son? Yo quisiera más bien agradecer la lucha de nuestros mayores, como el Fernando de Aquilema, Dolores Cacuango en nuestra provincia, en mi provincia, ¿no? Pero también a nivel nacional para crear el sistema de educación para los indígenas, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña. Y claro, son figuras que conocemos así, pero cientos y miles de compañeros que estuvieron en esa lucha, y gracias a eso a lo mejor aprendemos a leer y escribir, y muchos ahora tienen ya títulos profesionales, títulos superiores, y quizás hay que decir gracias a ellos también, porque algo ya se están planteando con mucha seriedad, y ahí conocemos como por ejemplo el doctor Luis Macas, ¿no? Que para nosotros los que seguimos es un hombre ejemplar que no se ha crecido para dominar a nuestro pueblo, a nosotros que mismos. sigue en compañía de ustedes, digamos. Y sí quisiera decir que América Latina, poblado por los indígenas, los mayas, los aztecas, los incas. En América del Sur quizás, bueno, ya no identificamos como decir yo soy inca, no, sino más bien como la diversidad cultural que existió en Gran Tahuantinsuyo. Entonces ahora va superando, va dándose cuenta. Ahora hay artículos, hay libros, hay muchas informaciones que podemos decir, por ejemplo, de lo que habla del quipos. ¿Cuántos conocimientos y saberes propios que tenían nuestros pueblos para hacer su chacra, su agricultura, para conocer los astros, para saber cómo está estructurado el universo entero? Con exactitud, ¿no? Además todo este tema de los astros, de las lunas, ¿no? Del Exacto. sol. Ajá. Para entender también esa profunda relación con Dios. Yo creo que es muy fundamental la espiritualidad.
que casi no tiene que ver nada ni con el catolicismo, ni con las religiones occidentales o orientales que podríamos estar entendiendo mal. Yo creo que es muy importante y fundamental cómo relacionamos, ¿no es cierto?, con la naturaleza, con el otro ser, inclusive con el ser divino, con la divinidad, con las deidades, ¿no es cierto? Y creo que esos son valores tan importantes. Y por otro lado también hoy aparecen los gobiernos progresistas, acompañado quizás con algunos indígenas y campesinos, y ahora poco a poco a decirles que los gobiernos progresistas más bien están perjudicando a los indígenas, pero también como en Bolivia, un ejemplo como el Evo Morales. No digo que es quizás un salvador, no, un ser humano, un cocalero, que también estuvo en 1990 en el levantamiento aprendiendo con nosotros en las calles, ahora presidente de la República, que también está enfrentando, pero con una posición firme, como por ejemplo para nacionalizar inclusive el gas en Bolivia, y eso como que favorece la economía del país. Y así también en Perú hay varias organizaciones como las nuestras, ¿no es cierto?, el CUNAMAC y otras organizaciones que conocemos, y está aglutinado en otras organizaciones regionales, que me parece es importante la creación de la CAOI, la Coordinadora de Organizaciones de los Países Andinos, y pienso que somos parte de eso también, y ahí compartimos. A veces es una ternura de encontrar con nuestros ancianos, con nuestros mayores. Encontré en Colombia más de 500 personas mayores, adultos mayores, a decirles: jóvenes dirigentes y líderes, luchen, trabajen, como los consejos que acabo de escuchar del doctor Simón, a decirles: siéntanse orgullosos, pero no se olviden, no se descuiden a cuidar la madre naturaleza. La naturaleza puede vivir sin hombres, sin humanos, pero los humanos no podemos vivir sin ella, porque no podemos descuidar del agua, del aire, de la comida, y ahí una desesperación de la soberanía alimentaria. ¿Por qué vivían más de 100 años? Porque comían bien, porque alimentaban de los productos sanos, sin contaminación, sin tóxicos. Y entonces con todo eso a uno quizás desespera a decir, a ver, cuánto estamos avanzando. Y pienso que esta es más bien un acercamiento, y desde ahí también en otros países los compañeros indígenas están luchando también por el Estado plurinacional. El país boliviano ahora ya es un Estado plurinacional, y ellos sí están ejerciendo y sí están aplicando. Eso sí me alegra de oír, por lo menos. En Perú también están reclamando eso mismo. En Colombia los campesinos, a pesar de que están muriendo cada vez, casi cada semana se escucha que le han asesinado a los compañeros de los pueblos y nacionalidades de Colombia, los hermanos de Venezuela, los compañeros de México, los compañeros de Guatemala, Panamá, que allá los compañeros con Ayalas y todos los demás. Hay conocimientos, saberes que nos coincidimos, un montón de cosas. Inclusive eso es lo que nos alienta y eso es lo que nos está uniendo. Pero sí me preocupa el sistema político, politiquera, partidista, sí también está destrozando. Se han metido en eso también algunos indígenas que han entendido. Por ejemplo, en la provincia de Chimborazo se metió un indígena que no conoció ningún proceso organizativo, pero se metió como alcalde y empezó a dominarlas, a explotarlas y a enriquecerlas. Y eso sí es peligro, tanto para nuestra sociedad como también para nuestros pueblos. Y a veces desde eso nos dicen, esos son los indios. Y nos decían, por ejemplo, los ponchos dorados, los nuevos ricos, cualquier cosa. Pero no saben la situación que está viviendo en las comunidades, la realidad. Serán unos o dos quienes están metidos en esa ambición, que estarán a lo mejor inclusive medio queriendo unirse con la derecha y todos los demás, las grandes oligarquías. Pero los pobres, los empobrecidos, realmente están uniendo en organizaciones, pero también defendiendo en todo lo que concierne la defensa de la madre naturaleza. Yo creo que esa es la lucha del pueblo. Claro, hay informaciones
que tienen en contra de nosotros. Los indios no permiten la explotación minera, los indios son los que no dejan, los indios otra vez, o sea, un poco como que discriminan otra vez nos hacen caer en el racismo, como que nosotros fuéramos enemigos del país, y no es así. Nosotros lo único queremos un país sustentable, un país que desarrolle humanamente, pero también ecológicamente. Nosotros también estamos exigiendo que todos tengamos vida y queremos construir un país para nuestros nietos, un Ecuador del futuro en donde tenga realmente vida de calidad, un agua limpia, productos sanos, en que todos respetemos, en que todos seamos tú y yo. Y creo que en ese sentido es lo que queremos construir, ese Estado plurinacional. Y en eso yo, perdóname que les dé una vuelta para decir lo que significan los pueblos indígenas, y esa es nuestra unidad, y ese es nuestro clamor, y ese es nuestro objetivo, y esa unidad en la diversidad. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la situación actual de nuestro país ahora en el 2019? ¿Se ve alguna línea, alguna hoja de ruta por parte del gobierno nacional en el desarrollo del país con todos los ciudadanos, incluidos las comunidades, como debe de ser? ¿Existe una hoja de ruta? Yo creo que es importante de verles desarrollo desde diferentes ópticas. Si vemos desarrollo en cuestión de plata, moneda, o quizás de riqueza, de que crean grandes bancos, quizás en las construcciones las grandes vías, grandes aeropuertos, grandes calles, podríamos decir que sí está bonito, está pavimentado, hay grandes aeropuertos, sí podríamos decir. Pero si vemos de nuestra óptica humana, ¿qué está pasando con tanta violencia en el país? ¿Por qué tantos asesinatos, tanta violencia? ¿Por qué tanta desigualdad? Yo creo que allí no hay como una especie de orientación, una solidaridad en el país, una construcción incluyente, ¿no es cierto? Un desarrollo incluyente. ¿Por qué una confrontación militares contra los campesinos indígenas? Ejército, ¿no es cierto? Policía, autoridades en contra. Simplemente los campesinos, los indígenas están diciendo, mira, aquí está el fuente de agua, no queremos que haga la explotación minera. Y comienzan a decirles que acá hay que ir con el ejército, que aquí tiene que estar el ministro de no sé cuánto defendiendo. Entonces yo veo un caos que se está surgiendo. ¿Por qué? Solamente por no sentarnos a escucharnos, a entendernos. Nosotros no estamos opuestos al desarrollo, solamente queremos cuestionar la forma de desarrollar, pero también un modelo de desarrollo humano, ecológico, como les dije, un modelo de desarrollo incluyente, no excluyente, no que unos capitalicen tanto o que no vayan llevando todo lo que hay, lo que ha ocurrido con el gobierno de Rafael Correa. Cuánta vergüenza que tenemos, esa vergüenza ajena que nos toca cargar como ecuatorianos. Yo creo que es gravísimo eso, de que un ministro se ha ido con tanto, de que un funcionario se ha ido, de que un quizás tema jurídico no estaba bien, estaba solo cumpliendo las órdenes del presidente de la República, y que ahora que esté repitiendo que eso suceda otra vez, para nosotros sí es una preocupación. Por eso yo siempre estoy diciendo, tenemos que revisar el currículum de los estudios de las universidades. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestros funcionarios? ¿No? Pero también sí hay que ver el modelo de Estado, para ver el modelo de desarrollo. Si hay quizás como Santa Elena, provincia de Santa Elena, provincia de Chimborazo y otras provincias centrales, que está con alta desnutrición y el alto analfabetismo, quiere decir que estamos caminando mal. Y que la ONU también, a través de sus delegados, los enviados especiales que vienen y están diciendo, señor presidente, aquí hay injusticia, aquí hay pobreza, aquí hay quizás violación de los derechos humanos, significa que está caminando mal. Por eso entonces a los gobernantes, a la Asamblea Nacional, a las autoridades judiciales y a todos, yo creo que sí hay que invitarles a sentar, a debatir, a discutir realmente cómo estamos. ¿Están cerradas las puertas? ¿Ha habido diálogo con el gobierno? Ha habido diálogo, lamentablemente. El diálogo, bueno, se cansa a veces, conversa y conversa, no alcanza y no tiene sentido. Claro, por y eso además, entonces se rompe el diálogo perdona también. que interrumpa, pero el diálogo tiene que ser en la casa del rey y no en la casa del pobre.
El verdadero diálogo sería que el presidente, que los ministros vayan a las comunidades campesinas, se reúnan allí y vean con los ojos y oigan con las orejas y palpen la realidad. Y lo contrario, el diálogo es puro bla bla, ¿no? Muchas veces. Así es. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Delfín, queremos agradecerle por haber estado aquí. En la parte final, si algo quiere acotar, doctor Espinosa. No, agradecerle, Delfín, porque nos ha hecho ver muchas realidades y creo que su presencia aquí va a ser útil, muy útil para la gente que tiene el corazón abierto. Muchas gracias a usted. Yo le agradezco a este medio de comunicación, pero también al doctor Simón, por realmente meterlos en los temas que realmente conciernen con los campesinos, con los indígenas, con la gente del campo, también con la ciudad. Y creo que eso es lo que nos permite a construir el Estado plurinacional, un pensamiento intercultural, la verdadera interculturalidad. Gracias más bien a ese medio y yo también los agradezco. A la orden, siempre Muchas bienvenido. Amigos, el doctor Simón Espinosa el día de hoy, acompañándonos como todas las semanas, hemos tenido la grata presencia de Delfín Tenesaca, puruá de la nacionalidad quichua, Gracias. Nacionalidad ecuatoriana además, ¿no? Así es, muchas Doble gracias. nacionalidad. Bienvenido siempre. Amigos, hemos conversado sobre toda esta problemática indígena. Seguimos lastimosamente diciendo indígena, y tenemos que decirlo así, pero indudablemente él nos ha aclarado que son varias comunidades, en este caso Delfín, puruá de la nacionalidad quichua. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.